continuar, vamos a dar primero una parte de la clase y luego vamos a hablar un poco de la fiesta de la otra semana, que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta de en el año civil en Israel también es el año nuevo, Rosh Hashanah, o sea, cabeza del año. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un poco aquí en el capítulo 14 del libro Apocalipsis, que culminamos en el verso 8 el miércoles, donde habla, ha caído Babel o Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Estuvimos hablando de que cuando habla de esto, está hablando del mundo o el pueblo árabe, del cual el mundo entero se ha lucrado y han vendido sus conciencias, sus políticas, sus gobiernos a cambio de petróleo. No olvidemos que la promesa que el Eterno le dio a los descendientes de Ismael fue precisamente las riquezas de la tierra, en este caso el petróleo. ¿Ok? Y ya en este tiempo moderno, que se le da tanto uso de diferentes formas a este elemento como lo es el petróleo y la dependencia que hay. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque pues siempre ha habido un flujo de petróleo, de combustible, pero ustedes saben que el día que los árabes cierren la llave y no vendan más petróleo a nadie, la cosa se pone bien desagradable, la cosa no se pone muy bien, la cosa se va a poner muy mal, ¿ok? Porque infortunadamente, pues a través de todos estos años se creó una dependencia muy fuerte del petróleo y esa dependencia pues se ha convertido en una trampa a través de los años porque el petróleo se ha convertido en una fuente energética muy necesaria para todo. Hace muchos años impidieron que se desarrollara la electricidad, o sea, una fuente a base de la electricidad, a base del gas, a base de otras fuentes energéticas, pero la gente más bien creó una dependencia de este elemento que es el petróleo. Esta situación o esta dependencia estaba profetizada en la escritura y se exterioriza a través de estos textos, porque por eso dice, porque ella ha dado a beber a todas las naciones y lo llama del vino de la ira de su fornicación. ¿Ok? De la ira de su fornicación. Si nosotros miramos o sea, tengamos en cuenta que en los tiempos finales, los árabes van a tener una importancia muy grande en el mundo. Y precisamente desde hace 2 semanas, que eso lo estuvimos mirando el miércoles, desde hace 2 semanas cuando ocurrió la retirada de los Estados Unidos y los aliados de Afganistán, que eso fue un error de cálculo muy grande, porque ellos saliendo y los talibanes
entrando, adueñándose de todo. Los talibanes es un grupo extremista y son enemigos del grupo ISIS, otro grupo extremista o más extremista que los mismos talibanes. Entonces, otra vez se está cumpliendo, hermanos, lo que dijo un señor, un dictador, Gaddafi, Mohamed Gaddafi, de Libia. Él hace muchos años en una reunión de la ONU allá en New York, donde hablan todos los presidentes, sean buenos o sean malos, tienen el derecho de hablar ahí en ese foro. Él envió un mensaje, eso fue hace como unos 25 años que ocurrió esa locución de él. Él le dijo a todos los musulmanes del mundo, ahí en la ONU, en ese foro, él les dijo, nosotros militarmente no podemos contra Occidente, pero sí les invito, le dijo a todos, sí les invito para que váyanse para Occidente, multiplíquense en Occidente y a Occidente lo vamos a vencer desde adentro, no con bombas ni con aviones porque no los tenemos, sino desde adentro los vamos a vencer. Entonces, a partir de ese tiempo, a través de guerras, porque es que las guerras que son provocadas por élites y provocadas por ellos mismos, por el Islam, por los musulmanes, ellos promueven guerras porque muchas veces de esas guerras hay movimientos migratorios muy grandes, o sea, los famosos refugiados. Primero fue allá en Libia, luego en Egipto, luego en Siria, luego en partes de África, luego la más reciente guerra que hubo fue en, se me fue el nombre, que queda abajo de Israel. Bueno, ahí voy a acordar el nombre, que la mayoría de los etíopes, los judíos etíopes, también tuvieron que salir de ahí y hubo una guerra muy cruenta ahí en ese lugar. Yemenitas, también. Entonces, esas guerras lo que producía era éxodo de la gente, o sea, los mismos musulmanes echaban su propia gente musulmán, lo echaban de las casas, pero mire usted un detalle, yo creo que nosotros caigamos en cuenta de los detalles, de las cosas, para que entendamos qué es lo que hay detrás de todo eso y qué es lo que hay detrás de lo que está pasando en Afganistán, que eso es una cosa planeada. Estas guerras o esta gente hace que su propia gente, que también son musulmanes, emigren, los sacan a la fuerza con la amenaza de matarlos y claro, matan muchos y los que sobreviven huyen y se convierten en refugiados y los países como Turquía, como Irán, como algunos países, pues tienen que vérselas en recibir todo este gentío que están huyendo de la guerra y de las matanzas. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? De que a pesar de que allá hay países musulmanes también muy ricos, como son los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, este otro país, Dubái, Irán, ellos no los reciben. Porque qué cosa tan curiosa que ellos no, que predican tanto el amor o todo este tipo de cosas, pero ellos a su propia gente no los recogen, no les ayudan, a su propio pueblo, a su propia gente de su propia religión. Los rechazan más bien, teniendo ellos con qué ayudarles, porque ustedes saben que en Dubái, en Emiratos Árabes, en todos esos países son los países más ricos del mundo. Hay mucho dinero ahí, son los dueños del petróleo.
pero no los reciben, sino que los empujan hacia Europa, hacia América. Los empujan hacia Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es, hermanos, de que esta gente, ellos están cumpliendo una agenda, porque lo que es Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, todos esos países, Estados Unidos, Canadá, eso está lleno de musulmanes. Desde hace más de 30 años han estado emigrando a través de guerras, a través de todo eso, y eso está lleno de musulmanes, y ellos no dejan su religión, no se asimilan, mantienen su religión porque ellos son conscientes de que ellos forman parte de una agenda global. Entonces, ellos llegan a esos países y se multiplican. O sea, mire usted cómo está todo esto bien organizado. Usted sabe que los europeos, los americanos y los canadienses casi no están teniendo hijos. Y los pocos que tienen hijos tendrán uno o dos, no más, los que se logran casar. Porque la mayoría se casan pero no tienen hijos, y otros se casan, 2 hombres y 2 mujeres se casan, y esos menos que van a tener hijos. Entonces, ha habido un descenso de natalidad, de nacimientos a nivel de estos países. En cambio, los musulmanes que llegan, ellos sí se están multiplicando. Están teniendo 5, 6, 7 hijos, 8 hijos, y esos muchachos crecen como alemanes, como franceses, como ingleses, como escoceses, como daneses, como norteamericanos o como canadienses, crecen allí porque son ciudadanos de esos países, lógicamente. Entonces, ellos empiezan a ocupar puestos públicos, van a la universidad, o sea, aprovechan los beneficios de Occidente, y ¿por qué no le bajas el volumen a tu teléfono, amor? Aprovechan los beneficios de Occidente y luego comienzan a ocupar puestos públicos. Entonces ya ellos ocupando puestos públicos en las alcaldías, en el consejo, en el congreso, en todos esos lugares, entonces ellos desde adentro empiezan a socavar los cimientos democráticos o políticos que tengan esos países para favorecer a su gente y para empezar a debilitar estos gobiernos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. En el mismo Israel, en el parlamento israelí, lo que llaman el Knesset, ya hay 3 personas que forman parte de senadores, congresistas que son musulmanes, en el mismo Estado de Israel. ¿Ok? Lo mismo ocurre en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia. Ya hay gente de estos muchachos que nacieron ahí, musulmanes, y que ya están ocupando puestos públicos, y desde ahí es que comienzan a socavar los cimientos en los cuales se levantaron esos países. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esta extensión, la última extensión que estamos viendo en este tiempo con nuestros propios ojos, fue lo que pasó en Afganistán. Pero mire que ahora no están enviando a esa gente no solamente para Europa, para países ya desarrollados que tienen la capacidad para recibir estas personas, capacidad económica y también logística, sino que están repartiendo a estos inmigrantes de Afganistán, lo están repartiendo a América Latina, a países que antes no tienen esas capacidades para recibir migrantes o para recibir refugiados. Entonces, para México
ya va una cantidad para allá, para acá, para Colombia, también. Para acá vienen 4.000 personas, que eso es mucha gente. 4.000 personas están aquí, van a llegar aquí a Colombia y así en muchos países latinoamericanos ellos van a recibir gente. O sea, ya les llegó la hora a los países subdesarrollados para que también tengan una gran cantidad de gente del Islam. Usted los ve ahí, que son refugiados, que huyen de la violencia, la persecución de los talibanes, etcétera, etcétera, pero todo eso forma parte de una agenda global, ¿ok? Todo eso es la preparación para la agenda del antimachía, del anticristo, porque ellos son los que van a promover, son los que van a promover todo lo que tiene que ver con la adoración y la expansión del movimiento del antimachía. ¿Ok? Por eso es que el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh. O sea, aquí tenemos dos formas o dos textos donde habla de una misma palabra, pero no quiere decir vino literal. Ahí no está hablando de un vino literal, sino que es una forma de decir. Es una forma de decir, de referirse a algo muy importante. En este caso, en el verso 8, dice que porque Babilonia ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Aquí está hablando del petróleo y lo usa con el eufemismo de vino. Y luego en el verso 10 dice que él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh. O sea, que van a ser castigados profusamente, abundantemente, de parte del Eterno durante la gran tribulación, y esa forma también lo llaman vino. Por eso dice, y él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh, que está echado o que será echado sin mezcla en su copa de indignación. Por eso es que en el capítulo 7, capítulo 8 habla de las copas de la ira de Yahweh. Se llama las copas, esto es simbólico. Las copas de la ira de Yahweh. Eso no es literal, sino que está hablando de unos castigos, de unos juicios que van a venir sobre el mundo. ¿Ok? Entonces dice, verso 10, él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh que será echado sin mezcla en su copa de indignación y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos malajín celestiales y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende hacia arriba. Estuvimos hablando el miércoles, hermanos, precisamente de esto, cuando habla de un gran incendio que va a ocurrir en lo que la Biblia simbólicamente llama Babilonia, que no son las iglesias católicas, ni es el catolicismo tampoco, sino que la Gran Babilonia es una institución muy grande que es el Islam. El Islam está siendo esparcido por todo el mundo. Al Islam no le interesa hacer dinero. Ojo con esto. El Islam no está interesado en volverse ricos porque ellos tienen dinero, tienen petróleo. Y aunque esa gente vaya a los países prácticamente con las manos boleadas, sin nada en la mano, porque tuvieron que dejarlo todo, ellos saben y son conscientes de que ellos forman parte de una agenda, que ellos están sirviendo a su ídolo, a Alá, que el Eterno lo reprenda. ¿Ok? Ellos forman parte de todo esto, de un plan muy bien orquestado, muy bien organizado.
Porque aquí habla de este gran incendio, ¿cómo va a ocurrir estos incendios? Cuando quemen, le echen candela o el Eterno mismo le va a echar candela a esos fosos petroleros, porque esos son unas fosas que tiene tanta presión eso ahí abajo que cuando logran hacer un hoyo para llegar a esos pozos, el aceite, el petróleo sale con una fuerza como si fuera una manguera de esas de bomberos que tira el agua a una velocidad y a una presión muy grande, así mismo va a salir el petróleo o así mismo sale el petróleo. La diferencia es que ese petróleo va a salir quemado, o sea, en fuego puro. Entonces es un fuego que el petróleo sale y sale y sale día y noche, semanas, y eso es puro fuego, pura candela, y eso va a producir un fuego, un humo grande que va a ser visto y que va a oscurecer gran parte de la tierra. Por eso la tierra, el libro Apocalipsis habla de una oscuridad, que parte de esa oscuridad va a darse precisamente por el humo negro que va a salir de esta gran quemazón, que más adelante pues vamos a llegar allá a este texto donde habla cuando arde la gran Babilonia. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso el verso 11 dice, y el humo de su tormento asciende hacia arriba. Leolán Bael por siempre. Y ellos no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿Ok? La marca de su nombre. Bendito el Eterno. Entonces, esta es la fórmula para escapar de este castigo. Está precisamente la fe en Yeshua y la práctica de la Torá. ¿Ok? La práctica de la Torá. Por eso, eso es lo que dice el verso 12. Y aquí está la perseverancia de los santos y israelitas. Aquí están los que obedecen los mandamientos de Yahweh y la emuná o la fe en Yeshua. La fe en Yeshua. Esto, hermanos, verso 12 que dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe en Yeshua. Este texto, que incluso yo lo tengo subrayado, es muy importante para que usted se lo muestre a las personas, los cristianos. Porque usted sabe que los cristianos solamente hablan de la fe en Yeshua, pero no quieren nada, no quieren saber nada acerca de los mandamientos. Y aquí está hablando muy claro. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yeshua. Amén. Bendito su nombre. Por eso dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, los que mueren en Yeshua de aquí en adelante. Así sea, dice el Rúa, les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Este es el verso 13. Verso 13. Bendecidos los muertos, los que mueren en Yeshua, dice el Rúa, que descansan de sus labores, pero sus mandamientos. O sea, aquí en el texto de Reina Valera dice, sus obras siguen con ellos. Y el texto hebreo dice, y sus misbot, o sea, la obediencia
al mandamiento, lo siguen. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En español dicen sus obras van con ellos. Usted sabe que cuando la Biblia habla de las obras en determinados textos, no está hablando de hacer buenas obras, sino que está hablando de guardar el mandamiento. Eso es lo que la palabra dice, las buenas obras. ¿Ok? Lo que pasa es que ha habido una mala interpretación o mala explicación acerca de lo que son las buenas obras. La palabra buenas obras o las obras de la Torá se puede determinar en dos maneras. Una es las obras. O sea, hay un juego de palabras, hermanos, que dice, hacer buenas obras no salva, porque eso no salva, es la verdad. Pero los salvos hacen buenas obras. ¿Ok? Repito, hacer buenas obras no salva. Si alguien cree que haciendo buenas obras se va a salvar, está equivocado. Pero los salvos hacen buenas obras. ¿Ok? Eso es una de las características que tiene el creyente en Torá y en Mashiach, que hace buenas obras. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? No solamente en hacer buenas obras al prójimo, sino también que esas buenas obras es o son la obediencia al mandamiento. A eso se les llama obras. ¿Ok? Valga la aclaración. Ya si usted entiende, acaba de entender esto bien, de que las buenas obras es la obediencia a la Torá, ¿ok? Entonces ahí va a entender esto un montón de textos que hay en las escrituras que hablan acerca de las buenas obras. Lo que pasa es que el catolicismo embolató mucho a la gente con sus doctrinas, con sus postulados. Entonces, por eso usted se encuentra mucha gente hoy en día, cuando usted los confronta con la palabra, ellos dicen, no, pues es que yo soy muy bueno, yo no hago nada malo, yo doy limosna, yo ayudo al prójimo y yo hago aquí, yo hago allá, y verdad, son gente buena, gente que ayuda mucho a la gente, pero no tienen la fe en Yeshua, no tienen conocimiento de Torah. Entonces, ellos se amparan y se escudan en las tales buenas obras, porque mucha gente piensa que haciendo buenas obras que se van a salvar, porque yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que usted de qué me va a acusar Dios a mí si yo soy bueno, yo no hago mal al prójimo, yo colaboro con la gente, y empiezan a enumerar un montón de cosas que hacen que no son malas, son buenas y tienen algún mérito delante del Eterno, pero eso no da entrada al reino. Por eso decimos, las buenas obras no salvan, pero el que va a ser salvo hace buenas obras. O sea, el verdadero creyente hace buenas obras. Texto, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, ojo, las cuales Hashem preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ok? Entonces aquí se cumplen las dos premisas. ¿Ok? Porque dice, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que él preparó de antemano? La Torá, el mandamiento. O sea, celebrar las fiestas del Eterno, eso forma parte de las obras que estamos hablando acá, que el Eterno preparó. ¿Ok? Preparó.
con múltiples propósitos, dentro de los cuales está para que usted viva el mandamiento. Esto es lo que llama vivir el mandamiento. ¿Ok? Yo estos días estaba analizando esta parte, analizando todo lo concerniente a en sí qué es la Torá y qué es el ser humano frente a la Torá. ¿Ok? Porque usted sabe que cuando estábamos allá en el otro lado, llamémoslo así, en el otro lado, nos en parte encasillaron la gente, cuadricularon la mente de la gente en cuanto a algunas prácticas religiosas que no tienen que ver ni con la obediencia al mandamiento ni con las obras de la Torá. No tienen nada que ver con eso. Pero hoy en día uno poco a poco va entendiendo. Por ejemplo, las fiestas es un mandamiento. O sea, sentarse usted a comer y celebrar hacer una ceremonia y tener en cuenta qué fiesta corresponde, eso es un mandamiento. O sea, el alegrarse es un mandamiento. Y a usted nunca, allá al otro lado, le habían dicho nada de que estar alegre es un mandamiento. Simplemente le dicen, estén contentos, pero ya. Pero ya estamos entendiendo que estar alegres es un mandamiento. Porque el texto dice, y te alegrarás. O sea, cuando el Eterno dice el mandamiento de lo que hay que hacer, por ejemplo, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de Pesach, siempre dice, y te alegrarás delante de mí. Es un mandamiento. ¿Ok? Mire usted tan diferente cómo funcionan las cosas con el Eterno, a como lo aprendimos antiguamente. Otro texto, Jacob, capítulo 2, verso 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿De qué obras cree usted que se está refiriendo este texto? ¿De hacer buenas obras? ¿De dar comida al hambriento? O sea, la fe, si no tiene obra, o sea, si no tiene la obediencia a la Torá, está muerta. Eso es lo que está diciendo acá. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo te voy a decir, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Ok? Lo que decíamos ahora. Hacer buenas obras no salva, pero el creyente, el que va a ser salvo, hace buenas obras. ¿Estamos? Eso es lo que dice acá prácticamente en otras palabras. Yo te mostraré la fe por mis obras. O sea, obras sin fe no sirve. Y fe sin obras tampoco sirve. La fe sin obras está muerta. Y las obras sin fe también está muerta. Se necesitan las dos cosas, porque la primera lleva a la otra. Primero es la fe y luego la fe produce obras. ¿Estamos? Bendito sea el nombre del Eterno. Es más o menos claro. Ahora, prácticamente cuando uno mira los mandamientos de harás, o sea, los mandamientos positivos, y no harás los mandamientos negativos, estamos viendo acá que prácticamente estamos frente a frente teniendo en cuenta la Torá ante nosotros, que nos da esa oportunidad de no harás y harás.
Y la mayoría de los que cuando dice harás, no es nada complicado lo que dice en ese aspecto de harás. ¿Ok? Entonces, por eso es que este texto, el verso 13, dice que el creyente que muere en Yeshua, que descansa de sus labores y sus misbot, o sea, los mandamientos los siguen. Ahora, ¿qué es lo que sigue a la persona? Yeshua dijo alguna vez, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. O sea, de que el trabajo, la labor que usted haya hecho hacia una persona de manifestarle, de compartirle la Torá, de compartirle el mandamiento, de instruirlo en cuanto a la Torá, esa persona va a creer, va también a caminar en la Torá y va a obedecer mandamiento y él le va a explicar a otro y ese otro a otro. Entonces, eso es lo que dice que la cadena sigue, la obra sigue. O sea, la obra en cuanto a las cosas del Eterno no se van con el que muere, con el creyente que va partiendo con el Eterno, no, no se van. Siguen. O sea, eso es lo que la sociedad hoy en día llama el legado. El resultado de su legado sigue. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso es lo que está diciendo el texto 13. Bueno, verso 14. Aquí cambia la oración y comienza diciendo, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno, sentado semejante al Hijo del Hombre, o a Hijo de Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda, una hoz. Usted sabe que la hoz es un símbolo del comunismo, del escudo del comunismo en los países socialistas, especialmente Rusia y China. En la bandera roja siempre dibujan un martillo y una hoz. ¿Para qué se usa la hoz? La hoz se usa mucho para cortar caña y para cortar las espigas, el trigo, porque la hoz como es grande y curva, entonces con la hoz la meten y traen una gran cantidad de matas y ¡pum!, las cortan. O sea, las cortan por separado. Eso es lo que hace la hoz. Entonces, en el verso 14 dice que viene alguien, viene uno sentado en una nube, viene en una nube y hay alguien allí semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una keter, una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro malaj, otro ángel, salió del almizcán, o sea, del templo, del santuario, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Le está diciendo al que menciona primero, al que está en la nube con una corona y una hoz en la mano. El segundo ángel le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto de cegar la tierra? Esto es prácticamente el Armagedón. Esto es prácticamente la gran tribulación. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la gran tribulación. Porque dice,
Verso 17. Y salió otro Malach celestial y teniendo también una hoz aguda, otra. Y otro Malach celestial salió del altar. O sea, aquí tenemos tres ángeles. Uno viene, es el Hijo del Hombre que representa a Yeshua, que viene en la nube y tiene una corona de oro y en la mano tiene una hoz. Del santuario, del Mishkan, del templo, salió otro. Y le dijo al que venía en la nube, ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó la hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Y luego salió otro ángel del Mishkan. Y este otro ángel que salió del Mishkan también tenía una hoz aguda. Y otro Malach celestial salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el Malach celestial echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña del Olam y la envió al gran lagar de la ira de Yahweh. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermana Niurka, hermana Freddy, hay un texto donde le vino alguien de Bosra y venía con los vestidos rojos de sangre, como de vino. Y le preguntaron: ¿por qué están rojos tus vestidos? Y él dijo: porque he pisado el lagar. A ver si me ayudan a buscar este texto, porque ese texto está relacionado con esto que estamos leyendo acá. ¿Ok? A ver si nos dan la cita, son tan amables. Bueno. Esas ramas que fueron vendimiadas de la viña, que tenían el fruto seco o eran estériles. Estériles. ¿Ok? Que eso significa lo que Jesús dijo: el que no da fruto es echado fuera. ¿Ok? El que no da fruto, yo lo echo fuera y allí será quemado. Será el llanto y el crujido de los dientes. Amén. Baruch Hachén. Entonces vamos a esperar a ver, hermana Niurka. Isaías 63. Isaías 63. Ok, vamos a leerlo. Mire cómo dice, verso 1 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Y responde: yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica? Como el que ha pisado en el lagar. Y él dice: yo solo he pisado el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé pueblos en mi ira y los embriagué con mi indignación, y derramé su sangre en la tierra. Amén.
su sangre en la tierra. En hebreo dice Nichan. Y Nichan quiere decir fluido vital. Fluido vital. Bendito el Eterno. Entonces, ustedes saben, hermanos, que viene un Armagedón. La guerra de Armagedón. Que de pronto, pues adelantémonos un poquito y miremos el texto que está más adelante en Apocalipsis, hermana Niurka o hermano Freddy, el texto que habla acerca de que hubo tanta sangre que subía hasta los crines de los caballos. ¿Ok? Porque así dice el texto y está en Apocalipsis. Que ese es el Armagedón, que es el día de la ira, el día de la venganza. O sea, hoy en día, yo hoy estaba viendo una película, se llama Hermanos, se la recomiendo. Hermanos. Y esta película pues trata de algo que pasó en los años 80 o entre los 70 y el 80, de que en esa época era la época en que el pueblo, o sea, Israel, estaba recogiendo a todos los expatriados, a todos los judíos. En este caso, el desarrollo de la película, los judíos que estaban en Sudán, en Yemen, en Etiopía. ¿Sí, hermana? Es el capítulo siguiente, el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 16. Vamos a leerlo. Capítulo 16. Eh, 16 especifica el Armagedón. El 16. ok, pero antes de ir al verso 16, hermanos, yo quiero que miremos el verso 6, que es el motivo. ¿Por qué el Armagedón? ¿Por qué la ira del Eterno? ¿Y por qué la venganza del Eterno? Dice, porque ellos derramaron sangre de los santos y profetas. ¿Ok? Los santos y profetas. Bueno, el verso 16 dice, y los reunió. O leámoslo a partir del verso 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó el agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente, o sea, de la parte oriental de Israel hacia arriba. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como de ranas. Mire que aquí menciona 3 individuos, el dragón, la bestia y el profeta de la bestia. Y yo le voy a decir quiénes son en palabras modernas. El anticristo primero es Alá. Alá es la representación del dragón. No olviden que Alá es una divinidad femenina. Los musulmanes no saben eso. Y si lo saben, si les dicen, no lo van a creer. Pero Alá es una divinidad femenina que a través de los siglos ha cambiado de nombre. Astarte, Seminaris, Diana de los Efesios,
María, la Virgen María, pues de los católicos. O sea, ha tenido todos esos nombres, pero es la misma entidad. Los musulmanes la llaman Alá. Entonces, el primero que menciona acá con otro nombre es Alá. Luego el antimachía. Y luego el antimachía tiene su profeta, que se llama el falso profeta, o sea, el falso predicador. ¿Ok? Por eso es que el Eterno, todo eso es una imitación de lo que el Eterno ha hecho siempre. Está el Eterno, están los profetas como Moche, como Daniel, en fin, toda esa cantidad de profetas, pero ellos mismos también tienen su predicador, o sea, el que habla por ellos o habla a favor de ellos. Entonces, por eso ah, dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. Cuando nosotros miramos, vamos a hacer un paréntesis de todo esto, porque es que ahora es que nosotros estamos entendiendo qué es lo que está pasando ahora en este tiempo, con el asunto de la vaca de uno. O sea, hay una presión, hay una organización mundial muy grande, los que manejan el dinero. Ustedes saben quiénes son. Los Rothschild, Gates, los Bern, son como 5 familias. Que esa gente es la que tiene todo el dinero. Entonces, ellos están representados por el Banco Mundial y el FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué es lo que hacen estas 2 entidades? Estas 2 entidades son los que le prestan dinero a los gobiernos, a los países, para que los países, de pronto por una mala administración que hubo de un presidente, puso en bancarrota al país. Entonces, los países tienen el derecho de ir a estos organismos de préstamos que prestan dinero, pero esa gente no presta dinero así como así. Ellos ponen condiciones. Ponen condiciones. Entonces, la mayoría de los países, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, o sea, todos los países le deben dinero a esa gente. Entonces, cuando vino el asunto de esta plaga, que eso fue algo organizado, eso no fue fortuito, sino organizado, entonces eso ya estaba bien planeado. Esparcimos la cosa, enfermedad, y luego bajo presión, como la mayoría de los países nos deben dinero, los presionamos para que ellos vacunen a la gente. Y nosotros les vamos a vender la vacuna, porque esos son ellos mismos los que producen las vacunas. Les vendemos la vaca de uno. Entonces, todos los países están bajo presión, los presidentes están bajo presión. ¿Por qué? Porque si ellos no hacen lo que esta gente les mandan a hacer, de poner la vaca de uno, la mayoría de la población de sus países, ellos les van a cortar los préstamos, no les van a prestar plata. Porque allá, hermanos, a esa gente, al Fondo Monetario Internacional y la otra corporación, el Banco Mundial, ahí hay representantes de todos los gobiernos del mundo haciendo fila para ir a presentarles una petición de préstamo. Porque como han habido tantas malas administraciones en los gobiernos, la corrupción y todo eso,
entonces la gente se queda, los gobiernos para poder seguir funcionando tienen que endeudarse. Entonces, miren todo esto, hermanos, cómo funciona, lo que hay detrás de todas estas cuestiones. Entonces, todos están endeudados y están bajo presión. Están bajo presión. Si usted se pone a mirar en este año y medio que ha pasado, han muerto 6 presidentes. 6 presidentes. O sea, han habido 6 magnicidios, porque cuando asesinan a un presidente se llama magnicidio. 6. El último fue el de Haití. ¿Cuál ha sido la característica de estos 6 presidentes que murieron casualmente? Que eran personas que se habían negado a ponerle la vaca de uno a su población. O sea, se desvincularon. Y hay uno que tiene el hacha, la tiene aquí, Duterte, un dictador que hay por allá en Asia. Ese está vivo todavía, pero ese ya dijo, aquí no vamos a hacer nada de eso. ¿Ok? Y usted va a ver que en cualquier momento el hombre o se suicidó, una sobredosis de droga, o se cayó de un edificio, lo que sea, pero ese también está con la espada, con el hacha al cuello ya listo para cortarle la cabeza. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos, hermanos, de esto que estamos mirando acá, del el texto que nos dio la hermana, dice, verso 14, 16, 14 de Apocalipsis. Estas cosas que van a venir, que son demonios. Ahora, ustedes saben que los demonios son espíritus. Eso quiere decir que esos demonios no van a estar por ahí en el aire ahí engañando a la gente porque nadie los va a ver. ¿Qué es lo que van a hacer? Estos demonios que salen de los 3 personajes estos son espíritus que se van a posesionar, van a ocupar cuerpos de personas, de seres humanos, y van a hablar a través de ellos. Estos van a ser políticos, o van a ser predicadores, o van a ser gente importante que va a hablar. Vienen con un mensaje. Pero dice, mire lo que dice. Ellos van, es donde los reyes de la tierra, no a la gente común. Dice, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. O sea, estos llamémoslos embajadores, porque eso van a ser algo así como embajadores. Se van a ir por toda la tierra y van a ir ante los gobernantes, ante los presidentes, primeros ministros, como se llamen, y los van a convencer para que pongan su cuota, o sea, soldados, un ejército, todos contra un enemigo común, que es Yeshua. Que es Yeshua. O sea, van a arrastrar a todo el mundo. Por eso, entre paréntesis, el verso 15 dice, he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué el verso 15 está introducido acá si no tiene nada que ver con el relato que viene?
Estamos prácticamente haciendo una exégesis. Porque está colado esta palabra y aparte de eso está entre paréntesis. Dice, he aquí vengo como ladrón. Aquí está hablando de Yeshua. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ustedes se acuerdan que esta palabra ladrón, que en otras Biblias, en Reina Valera dice, vengo como ladrón en la noche. Es un dicho en Israel, en la época de Machía. Esta palabra era un dicho. Y ese dicho tiene un origen. Cuidado con el ladrón, cuidado con el ladrón de la noche. ¿De dónde salió esa palabra? Ustedes recuerdan que en el templo, cuando estaba en pie, en el Beit Hamishdah, ahí en el templo, David había repartido los 3 turnos de los levitas de 8 horas, 3 turnos de 8 horas, que da 24. O sea que había un turno que le tocaba laborar en la noche. Y usted sabe que en la noche, pues la noche es larga y la gente de pronto si no descansó bien en el día, le va a dar sueño en su trabajo, en su turno, 2, 3 de la mañana. Entonces, habían sacerdotes que se pegaban su pestañadita, o sea, se pegaban su dormidita por allá en un rincón y estaba prohibido dormirse. Entonces, el sumo sacerdote, enterado de esto, de que había sacerdotes que no cumplían bien sus labores, sino que se pegaban sus dormiditas por ahí en algún lugar, a veces el sumo sacerdote salía 2, 3 de la mañana a hacer una ronda, sin que se dieran cuenta los sacerdotes, y si él descubría algún sacerdote dormido, él no lo despertaba, sino que iba y encendía fuego de una de las lámparas que había en el templo y le metía fuego a la vestidura del sacerdote. El sacerdote, desesperado cuando despertaba con los vestidos quemándose, él se los quitaba inmediatamente porque él sabía que si él se le quemaba la piel, alguna parte del cuerpo, ya no podía servir en el altar, porque le quedaba una cicatriz. Y para el servicio al templo tenían que ser perfectos físicamente, no podían tener cicatrices de quemaduras o de una cuchillada o una cortada, cero. Tenían que ser perfectos externamente. Entonces lo que hacía el sacerdote para no quemarse la piel del pie o del cuerpo, él se quitaba la vestidura sacerdotal que se estaba quemando y se iba corriendo en paños menores o desnudo, que es exactamente lo que dice aquí en el verso 15. Ahí sí lo vamos a leer bien y lo vamos a entender qué está hablando. He aquí vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda, o sea, el que está cumpliendo su labor. Eso es lo que dice ahí. Y vela sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Estamos? Bendito sea el nombre del Eterno. Ya el verso 16 continúa el relato. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armageddón. 16:16. El Armageddón. El Armageddón es un valle, vamos a mirarlo en Segunda de Reyes 23:29. Segunda de Reyes 23:29. Dice, en sus días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Asiria, y el rey Josías fue a su encuentro, pero en cuanto aquel lo vio, le dio muerte en Megiddo. Megiddo.
O sea, Megiddo y Armagedón es el mismo lugar, es un valle gigantesco, un valle grande muy bueno para las guerras. Ahí es donde van a venir los reyes de Oriente, se van a reunir todos los ejércitos que cada país aportó, soldados, tanques, aviones de guerra, que cada país aportó, van a llegar ahí al Valle de Megiddo. Porque aquí no estamos hablando de dos ejércitos que están acampados para pelear entre ellos, no. Es un solo ejército que va a ocupar todo el valle y van a retar a Yeshua directamente. Baja, baja para que peleemos. Lo van a retar. ¿Ok? Entonces, por eso es que el texto habla de aquel que viene montado en un caballo blanco y ahí va a haber una matazón, hermanos, impresionante. Dice, en otra parte, porque aquí no está, donde habla de que había tanta sangre que subió hasta los crines de los caballos. Porque en otro texto dice que el caballo, el que montaba Yeshua, salía fuego por la nariz del caballo y que con el mero fuego mataba a cientos de soldados. Y también de la boca del Yeshua, del Mesías, salía fuego y mataba. Y la espada que tenía en su mano, una espada de dos filos, que es la misma Torá, la misma palabra, también. Por eso, cuando se habla de la espada de dos filos que corta doble, está hablando de la Torá y está hablando del Brit Hadashah. ¿Ok? El Brit Hadashah. Torá y Brit Hadashah. Lo que llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, este texto, regresando al capítulo 14, donde habla del malaj que echó la hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la envió al gran lagar de la ira de Yahweh. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió, aquí está, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. 1.600 estadios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta matazón, hermanos? O sea, el Eterno, desde antes del diluvio, ha tenido paciencia con los habitantes de la tierra. Antes del diluvio les puso un predicador que no hablaba, pero sí hacía. Noé. ¿Qué era lo que él hacía? Él estaba predicando a través de construir un barco. Y cuando alguien le preguntaba, ¿tú por qué estás haciendo un barco si aquí no hay agua? Él les dijo, porque va a llover. Va a llover. Y aquí nos vamos a guardar nosotros dentro del barco. Ese fue el mensaje. Un mensaje sencillo, hermanos. Pero la gente no creyó. Luego, después del diluvio, viene otra vez, se levanta las generaciones, viene Nimrod con la idolatría, con la apostasía, con la iniquidad, con todo eso. Se levantan de ahí los cananeos, los filisteos, los asirios, los egipcios, todos esos grandes imperios a enfrentarse y a perseguir al pueblo del Eterno. Tantas matanzas que han habido hacia los judíos. Los judíos han sido matados una y otra vez, pero el Eterno siempre dejaba un remanente, y de ese remanente, ese poquito que quedaban, se multiplicaban otra vez y volvían a ser un pueblo fuerte.
hasta que venía otro imperio y los arrasaba a todos. Entonces, todo eso ha sido la historia de la humanidad. Israel siendo atacado por el resto del mundo. Un odio gratuito, una envidia impresionante hacia el pueblo amado del Eterno. Todo eso, hermanos, que ha pasado a través de la historia, eso es lo que se ha estado acumulando en la copa del Eterno. La última gran matanza fue en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantos judíos. Hoy en día, de pronto no hay asesinatos, lo que hay es una persecución disfrazada, diplomática, el antisemitismo. Por ejemplo, yo recuerdo a Mel Gibson, que fue el que hizo la película La Pasión, y otro actor que era muy famoso. O sea, han habido varios actores muy famosos, hermanos, que han dicho palabras antisemitas y hasta ahí llegaron la carrera de esa gente. Hasta ahí llegaron. Mel Gibson es uno de ellos. Pero ellos no usaron violencia en contra de los judíos, simplemente hablaron cosas malas de los judíos y perdieron. Porque meterse con un judío, con un israelita, es meterse con el Eterno. ¿Ok? Entonces, hoy en día lo que hay es un antisemitismo. Sí hay violencia verbal de parte del Islam. Yo creo que usted ha visto videos de imanes islamistas musulmanes, como dice que los judíos hay que borrarlos, hay que matarlos, que eso es lo peor, que los judíos hay que bombardearlos, hay que... Entonces, hay mucha gente también aquí en América que no son musulmanes, que también tienen ese mismo vocabulario. Odian a los judíos, que ellos fueron los que asesinaron a Yeshua, que ellos son los asesinos de Cristo, dicen. Y en púlpitos también se ve mucho de esa persecución en los púlpitos católicos y en los púlpitos cristianos también se ve mucho eso, la persecución, el antisemitismo, el espíritu de Amalek. Entonces, toda esa acumulación que ha habido a través de la historia en contra del pueblo del Eterno, el Eterno se ha estado conteniendo, pero ha estado guardando todo eso. Y él dice, va a llegar un día en que yo voy a vengar a mi pueblo. Toda la sangre, todo el despojo que ha habido en contra de mi pueblo a través de la historia, yo lo tengo guardado. Por eso la gran tribulación, por eso el Armageddón es la venganza del Eterno. Es la venganza del Eterno. ¿Ok? Todo eso lo tiene el guardado. Por eso yo no quisiera estar en los zapatos de la gente de afuera, que no cree y no quiere creer. No quisiera estar en los zapatos de esa gente porque ellos, aquí no estamos hablando de gente mala o de gente buena. Aquí estamos hablando de obedecer mandamiento o no obedecer mandamiento. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo limamos esta aspereza? Hay un texto donde el apóstol pregunta, ¿qué es pecado? Y usted le pregunta a un cristiano o a un católico, ¿qué es pecado? Usted empieza a decirle, robar, matar, secuestrar, traficar drogas, hacer esto, hacer aquello. Empieza con un montón de cosas negativas. Es el concepto afuera de lo que es pecado. Saca una larga lista de infracciones. Pero el mismo apóstol responde y dice, pecado es infracción a la Torá. Sencillo. No guardar la Torá, eso es pecado. En dos palabras, otra palabra que dijo Yeshua y ratificada por Rab Shaul, el apóstol Pablo, cuando él dijo que es pecado saber hacer el bien y no hacerlo. Es pecado. Saber hacer el bien y no hacerlo
también es pecado. ¿Qué es eso de hacer el bien y no hacerlo? Mirar para otro lado, hermanos. Mirar para otro lado. ¿Ok? Y usted sabe a qué me estoy refiriendo a eso de mirar para otro lado. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar aquí en cuanto a esto. Estamos finalizando capítulo 14, porque vamos a ocuparnos unos minuticos acerca de la fiesta. Ustedes saben que al atardecer del lunes al atardecer, es la fiesta de Rosh Hashanah o oficialmente Yom Kippur. ¿Ok? Ustedes saben que el judaísmo tiene aproximadamente 3 años nuevos. El primer año nuevo es el bíblico, el religioso, que es Pesach. Durante la fiesta de Pesach, que comienza el principio de meses. Es el año nuevo religioso, el oficial prácticamente. Pero como años después se estableció la política y el Knesset y todo eso allá en Israel, entonces se creó el año nuevo civil, que es Yom Teruah. La palabra correcta que está en la Biblia es Yom Teruah, que quiere decir sonido del shofar. Yom Teruah destaca el comienzo de eventos. Entonces, el Knesset israelí adoptó Yom Teruah como año nuevo civil. O sea, a nivel civil en Israel, el martes es el primer día del año. A nivel civil, no a nivel religioso. A nivel civil. Shana Tova, año nuevo. ¿Ok? O sea que allá en Israel la gente está feliz porque está próximo a finalizar el año allá. Ya viene el año nuevo. Baruch Hashem. Entonces, o sea que el lunes es festivo en Israel, el martes, perdón, durante el día. Y para nosotros también es un Shabbat, es un Shabbatón. El martes es Shabbat para nosotros. Es día que no se trabaja, no se elabora porque es Shabbatón. ¿Estamos claros? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Cómo se celebra la fiesta? La fiesta se celebra, usted puede combinar las dos cosas. En Israel se acostumbra comer dulces, hacer fiesta, pues como una fiesta de fin de año normal. Usted puede combinar las dos cosas. Pero generalmente la fiesta de Yom Teruah se trata del sonido del shofar, tocar shofar. Se llama la fiesta del shofar. Yo a usted les he contado, yo allá en Broward, en Florida, hace muchos años, yo estuve en una fiesta donde se reunieron 350 chofares sonando al mismo tiempo. Eso es una cosa tenaz, porque es la fiesta del chofar, la fiesta de hacer sonar el chofar, que también se le llama la fiesta del soplo, de soplar. ¿Ok? Porque se ha creado una ceremonia rabínicamente donde se dan los 93 sonidos, se hace sonar el chofar 93 veces. ¿Ok? Entonces, es la fiesta de tocar chofar. Baruch Hashem. Como marca, la Yom Teruah marca el inicio de las fiestas del Eterno. Los hermanos que ya han hecho el Tevilá, como les he advertido con tiempo, hay que hacer Tevilá para el inicio de las fiestas de invierno. Porque después del martes se cuentan 10 días. Después de Yom Teruah se cuentan 10 días, que ya hemos hablado qué significan los 10 días. Viene Yom Kippur.
o sea, el día del perdón, el día del ayuno. Este día, esta fiesta de Yom Kippur es una fiesta de ayuno. No se come durante el día, se hace ayuno, pero no se hace una cena especial, no, solamente ayunar. ¿Ok? Y también es Chabatón, porque esta es una fiesta sagrada, muy sagrada, la fiesta de Yom Kippur o el Día del Perdón, que conmemora cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre del cordero o de la vaca roja, y entraba allí una vez al año, y si el sacerdote salía vivo de allí era porque el Eterno aceptaba el arrepentimiento y el sacrificio. Si no salía vivo de ahí era porque el Eterno rechazaba el sacrificio del pueblo, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en representación del pueblo, en nombre del pueblo del Eterno. ¿Ok? Entonces, eso es a los 10 días. Luego, eso vendría a ser el 17. Luego, a los 8 o 11 días, viene el comienzo de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. O sea que en este mes de septiembre hay tres fiestas, o sea que van a haber 7 Shabbats, 7 Shabbat en el mes de septiembre. Los Shabbat normales y los Shabbat que representa Yom Teruah, Yom Kippur y el comienzo de la fiesta de Sukkot, que no recuerdo bien qué día comienza. Si cae en Shabbat, pues está bien, pero puede caer en otro día, entonces ya sería otro Shabbat adicional. Amén, hermanos. Entonces vamos a parar acá y mañana vamos a continuar con todo esto y explicando un poco más acerca de la fiesta de las trompetas este martes durante el día. Y culmina la fiesta el martes al atardecer. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por esta clase. Que el Eterno les conceda a todos ustedes una Shabbat maravilloso, un Shabbat de mucho reposo, de mucho descanso. El hermano Freddy, que trabaja mucho, la hermana Grace, que también tiene mucho trabajo, la hermana Luceli también, que me imagino que igual que la hermana Grace, tiene mucho trabajo también con sus alumnos, porque son maestras, y ahora hay un bororoy con eso de clases presenciales mezclado con clases en línea. Eso está tenaz, pero bueno, ustedes pueden. Ustedes pueden. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. En esta hora, oh Abacados, te agradecemos la bendición y el privilegio que nos has dado de poder estar aquí en esta clase. Te rogamos para que bendigas a todos los hermanos, los guardes, los llenes de tu presencia, de tu Ruach, y nos des cada día más y más entendimiento acerca de tu voluntad, de tu propósito y realmente qué es lo que está pasando en este tiempo. Te bendecimos y te honramos, oh Abino Malkeinu, y te damos gracias por permitirnos participar de este Shabbat para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. El Eterno les bendiga y les guarde. Mañana a las 4 les esperamos para que estemos todos juntos también.